hoy. Para los que nos acompañan por primera vez, estamos en esta sección del libro de Apocalipsis, que es todo una carta, pero que incluye estas cartas específicas a 7 iglesias. Y hemos visto y entendemos que estas cartas son a 7 iglesias en el tiempo histórico de ese momento. El número 7 me habla de totalidad, de plenitud. Entonces a todas las iglesias, independiente del momento de la historia. Y también específicamente a cada una de las personas de esa iglesia. ¿A qué me refiero con esto? A que esta es una lección y una enseñanza para Semilla hoy, pero también individualmente para cada uno de nosotros. Creo que ahí ya estamos mejor. A cada uno de nosotros. Toma 2. Hoy es una carta dura. Hoy es una carta que, tengo que serles muy sincero, he luchado mucho con esta carta. Escuché hasta los predicadores que nunca escucho para ver qué decían con respecto a esta carta. Y observé el texto. Y yo solamente quiero que mantengas esto en tu corazón y en tu mente mientras que escuchas estas palabras que hoy van a estar fuertes. Porque si las primeras 4 cartas nos han dado, como dice mi papá, ¿verdad? Hasta por debajo de la lengua, esta carta nos va a golpear duro hoy. Y qué bueno que nos va a golpear duro hoy a cada uno de nosotros. Pero quiero que mantengas esto en mente. Hay gracia. Siempre hay gracia disponible para cada uno de aquellos que deciden arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Señor Jesús, oramos de esta manera hoy. En base al capítulo 1 y versículo 3 dice que bienaventurado aquel que lee a la iglesia y a los que escuchan y obedecen las palabras de este mensaje profético, porque el tiempo está cerca. Y hoy queremos escuchar atentamente, Jesús. No para adquirir información y para conocer los secretos ocultos de un libro a que la iglesia le ha oído a través de los años y que lo ha leído irresponsablemente también, sino más bien porque queremos estar listos para obedecer lo que nos quieres decir hoy y todos los días, Jesús. Esta es nuestra oración. Ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por Semilla, gracias por tu iglesia, gracias por todos los que nos ven en línea. Y juntos, aquí y en casa, decimos amén y amén. ¿Recuerdan los 5 elementos que contienen cada una de estas cartas? ¿Y qué tal si los repasamos rápidamente? Estas cartas tradicionalmente inician con una revelación que es basada en esta visión. Bueno, todo esto es una visión, pero es esta primera visión o el inicio de la visión que vemos de Juan, donde ve al Hijo del Hombre y les da esta revelación o un recordatorio de quién es Jesús. Seguidamente hay un reconocimiento. Hemos visto que Jesús reconoce a esta iglesia: hey, sé tus obras, sé que haces esto, pero después también hay una reprensión, pero tengo algo en contra tuyo. Después hay una advertencia y finalmente una hermosa promesa en cada una de estas cartas. Ahora, esta carta lo tiene invertido. Y Jesús, después de recordarnos su revelación, va directo a una reprensión. Y creo que esto nos dice mucho de la urgencia del mensaje de hoy. Porque debemos de ver esto como si fuera una carta fresca. ¿Por qué es una carta fresca? No como si fuera, es una carta fresca para cada uno de nosotros. Y así como esos primeros lectores la recibieron y la leyeron, así nosotros también tenemos que leerla y entender el mensaje que Jesús nos quiere dar a cada uno de nosotros de una manera urgente. Y Jesús inicia su carta así, capítulo 5 a Sardis, capítulo 3, versículo 1, la iglesia a Sardis, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias. Como siempre hacemos una breve referencia al contexto en el cual está escrita esta carta. Está el lugar Sardis. Sardis era una ciudad de las más antiguas de esos tiempos. Una ciudad con una fama increíble, situada en una cima,
en una colina, protegida por esa montaña. Era conocida no tanto por ser una ciudad tal vez cosmopolita o la de moda, no tanto tal vez por su influencia política como otras que hemos visto, sino porque tenían mucho dinero. Era un lugar donde por su ubicación estratégica pasaba mucho comercio, y además los estudiosos dicen que ahí fue donde se construyeron, hay una palabra técnica que se me olvidó, las primeras monedas para el intercambio en esos tiempos y para la compra de bienes. Una ciudad antigua, una ciudad también que por su posición de seguridad y estratégica era un fuerte militar. En fin, una ciudad sumamente próspera, pero que tristemente llegó un momento en que solamente le quedaba la fama, solamente le quedaba el nombre, porque como Jesús les va a decir, están muertos. Dice esta revelación, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias. Estas revelaciones que vemos al principio de cada carta tienen todo un sentido, porque la iglesia de Sardis estaba confiando en otras cosas, había desviado su mirada de lo verdadero. Y Jesús le dice, hey, yo soy el que tiene, recuerdan, número 7, la totalidad, la plenitud. Dice de los 7 espíritus. Esto ya lo vimos en el primer capítulo, donde me habla de esa totalidad del espíritu que vemos en Isaías 11:2, en el anuncio de Jesús, del Mesías. Es decir, el que tiene la plenitud de todas las cosas, el que tiene el control de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, es el buen pastor de las iglesias. Sardis se jactaba de que no le hacía falta nada. Tenía dinero, tenía fama, tenía seguridad, pero le hacía falta absolutamente todo, porque se había olvidado de Jesús. Cuando la iglesia no entiende que la plenitud está en Jesús y que su plenitud está en la estabilidad económica y que su plenitud está en las cosas pasajeras de este mundo y que su plenitud y que su tranquilidad. Vivimos en tiempos de mucha incertidumbre. El dinero se está gastando más rápido y está entrando menos dinero en nuestras economías personales y en nuestras empresas. El próximo año, dicen los estudiosos, que va a ser un año sumamente duro, porque ya los bancos van a empezar a cobrar. Ya las cosas se van a empezar a poner difíciles. Ya, en fin, las proyecciones no son muy positivas. Y si nuestra plenitud y si nuestra confianza está en lo que suceda económicamente, en lo que suceda relacionalmente, en lo que suceda a mí en mi empresa, hay algo muy, muy mal. Porque estoy empezando a llevar un camino que me puede desviar y que no me doy cuenta que la plenitud de mi vida tiene que estar en Jesús. Santiago, capítulo 1, versículo 11, lo tenemos también para ustedes en la pantalla. Dice así: el sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Y por eso el Señor les recuerda en esta primera revelación y les dice: hey, yo soy la plenitud de todo. Yo soy el que sostengo la iglesia. Yo soy el que tengo el espíritu. Yo soy el todo. El todo. Y empieza a decirles de una vez directo a la reprensión. Dice así: conozco tus obras, la parte B del versículo 1. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta.
reavive lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí, Dios. La reprensión es: tienes fama. La Reina Valera dice: tienes nombre. Pero en realidad, en lo privado, en lo interior, estás muerto. Este pastor se echó un mensaje de esos relevantes, buenísimos. La iglesia toda salió diciendo: pastor, qué mensaje, qué bárbaro, ¿verdad? Y esta mujer se acerca donde la esposa del pastor y le dice: ay, hermana, qué dichosa usted con un hombre así en su casa, con tanta unción, lleno del Espíritu, etcétera, etcétera. Y la esposa, que tenía esto acá un nudo en la garganta, le dijo: ay, hermana, yo también desearía tener ese pastor en la casa. La fama, el nombre, todo iba bien. Sardis probablemente era una iglesia que tenía muchos servicios, muchas celebraciones. Sardis tal vez era una iglesia que tenía una adoración increíble. Sardis era una iglesia que tenía muchas personas, tenía fama, tenía nombre de estar vivo, pero en su interior se habían olvidado de lo más importante, y es Cristo. Y esa es la realidad de muchos de nosotros. Nos encanta el buen nombre, nos encanta la fama, cómo nos ven las personas, pero se nos olvida lo más importante, y es cómo nos ve Dios. Y como José nos enseñaba la semana pasada, Él con su mirada nos ve y no lo podemos paquetear. No lo podemos paquetear. En Juan capítulo 6, está esta historia que yo sé que usted ha escuchado. Y yo sé que usted, si está observando el texto que estamos leyendo hoy, usted dice: bueno, pastor, explíqueme esto de obras perfectas, porque no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, en gracia por medio de la fe. ¿De qué se trata esto? Y en Juan capítulo 6, después de que Jesús hace este milagro espectacular de multiplicar los panes y los peces, y las personas buscan para coronarlo rey, para coronarlo rey, iba a inventar otra cosa que nada que ver, están ahí y le dicen: hey, Señor, queremos más pan, queremos más milagro, queremos más espectáculo. Y le hacen la pregunta: Señor, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Y Jesús responde: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que le envió. Les respondió Jesús. Esta historia es un poco triste, la verdad, porque si lees todo el capítulo, que es bastante largo, te vas a dar cuenta que Jesús empieza a hablarles de cuál es su obra, qué es lo que Él va a hacer y cuál debería de ser nuestra respuesta. Y al final, las personas, se calcula que habían por lo menos unas 25,000 personas ahí, entre niños, mujeres, hombres. Las personas empezaron a ir poco a poco y empezaron a decir: estas enseñanzas son muy duras, estas enseñanzas. Y se empezaron a ir y a ir y a ir. Y Jesús, más adelante en el versículo 67, vuelve a ver a sus discípulos y les dice: ¿también ustedes quieren marcharse? Y Pedro, Simón Pedro, ese que metía las patas a cada rato, hoy la pega y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hoy vemos a una iglesia en Sardis casi cristiana, casi. Vieron los milagros, vieron la provisión, escucharon el mensaje,
Probablemente muchos de ellos eran eruditos de lo que estaba sucediendo, conocían las profecías, sabían que Jesús era el Cristo, pero nunca rindieron su vida a Jesús. Y ahí está la gran diferencia. Es cuando yo reacciono en arrepentimiento y en fe, me doy cuenta de mi condición y de mi urgente necesidad de un Salvador, y yo caigo de rodillas. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6 que esa tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento que lleva a salvación. Es que me doy cuenta de mi condición. Pero Sardis era la iglesia cool. Pero Sardis era la iglesia donde todo el mundo se sentía bien, donde nadie se sentía incómodo, donde las personas venían porque el mensaje les ayudaba con sus propios propósitos, porque el mensaje les ayudaba a cumplir sus sueños, porque habían creído o se habían desviado más bien en un evangelio de que todos mis sueños se hacen realidad y de que todo se trata de mí y de mí y de mí. Y mi adoración, hablaba ayer de la adoración desde el punto de vista musical y comentaba con varios amigos y decía, la adoración se ha vuelto mucho de mí, de lo que yo necesito, de lo que Dios me da, de lo que Dios puede ofrecerme, y no una adoración de un corazón, como cantaba ahora Lisa, de un corazón de sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego y ahora puedo ver. Estaba muerto y ahora estoy vivo. A esta iglesia le faltaba todo. Y personalmente para mí esto es muy significativo, familia, porque esa es mi historia. Esa es mi historia. Yo vi a mi papá cuando yo tenía escasos 6 años brincar de su asiento ante el mensaje del pastor. Con lágrimas en sus ojos, rindió su vida a Jesús, y Él me modeló y me ha modelado hasta la fecha una vida de obediencia a Cristo en todo lo que Él ha hecho. Todo. Yo me preguntaba un amigo hace unas semanas, mi papá pudo haber hecho mucho más dinero. Mi papá pudo haber sido mucho más famoso. Mi papá pudo haber hecho muchas cosas ante los ojos de los hombres, pero yo solamente conocí dentro de mi casa y conozco un hombre que amaba servir a Cristo y ama seguir a Cristo, y yo, con la gracia de Jesús al frente mío, la ignoré y me convertí en un farsante durante gran parte de mi vida. Tanto así que Mile se casó conmigo pensando que se estaba casando con un cristiano. Si yo no tenía mucho que ofrecer, es decir, la agua pura se la quedaba debiendo, ¿verdad? Ni hablada tenía, porque el ligador nunca funcionó. Y mi esposa dijo, me casé con un cristiano. Me casé con alguien que ama a Dios. Y no tuvo que pasar mucho tiempo en nuestro matrimonio, en la intimidad, en el donde alguien te conoce verdaderamente como sos, para que ella me volviera a ver un día y me dijo, usted me engañó. Usted me engañó. Usted no es quien usted dice que es. Usted es un farsante. Necesitamos urgentemente no ser casi cristianos, no ser convencidos, sino transformados, darnos cuenta de quién es Jesús. Y vivimos en la era así, en jóvenes casi cristianos, en donde vienen a la iglesia, disfrutan de la buena reputación, uno los vuelve a ver y dice, mira, qué chavalo más cristianazo, ¿verdad? Y en casa, y en lo oculto, y en la intimidad, no hay. Y no estoy hablando de vida de perfección. Estoy hablando de vida rendida a Cristo. Y que cuando yo peco, porque sé que Él es fiel y justo y me perdonará cuando peco, no digo mal. Cuando yo peco, no digo, hey, sí, pues sí, hay gracia. No, me duele. Me golpea el corazón porque le estoy fallando al que me salvó. Y vengo en arrepentimiento y vengo y sé, ahora sí, que Él es fiel y justo porque no puede negarse a sí mismo.
y me limpiará y me perdonará de toda maldad. El mensaje que estamos viendo en Apocalipsis es blanco o negro, no hay punto medio. El mensaje que está en Apocalipsis es urgente y en esta carta hoy es urgente. ¿Es vida o es muerte? Continuamos. Ojo lo que dice, versículo 3. Dice, así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Ya la reprensión vino y ahora viene esta advertencia. Y la advertencia y la llamada de atención es, hey, despertá, despertá, revive. Me golpea esa frase, revive lo muerto. Lo que dijo en el versículo 2, dice, revive lo que aún queda. Reaviva lo que aún es rescatable. Y después dice, y recuerda lo que has visto, lo que has oído, obedécelo y arrepiéntete. La iglesia en Sardis, conocida por una gran fortaleza, conocida por su riqueza, era un fuerte militar. Y Jesús está haciendo aquí una referencia a la historia de la iglesia en Sardis. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos sabían que todas sus montañas y sus, bueno, la mejor manera de explicarlo es esta. Los que vieron El Señor de los Anillos. ¿Vieron El Señor de los Anillos? ¿Quién es fan del Señor de los Anillos aquí que me ayude un toquecito? ¿Por qué? Ok. ¿Cómo se llamaba el castillo donde hay una batalla y el rey dice, nadie va a penetrar ese lugar? Helm's Deep, el agujero de Deep, ¿sí? El abismo de Helm, ese, perdón. Sorry, es decir, no soy fan del Señor de los Anillos y sabía que ese no iba a funcionar. Pero en fin, para los que vieron la película y si no, pues ahí la ven en la choza después. El rey dice, esto es impenetrable. Y así le pasó a Sardis. Entonces, el Señor de los Anillos es medio bíblica, ¿verdad? No, mentiras, no es bíblica para nada. Y así le pasó a Sardis. Un día un soldado que estaba sitiando y dijo, no, es imposible entrar aquí. Y un soldado, dice la historia, que fue y se le cayó su casco. Y cayó en el abismo. Y cuando fue a juntarlo, encontró un pasaje hacia Sardis. Y por ahí entraron como ladrón en la noche. Conquistaron la ciudad y esclavizaron a ese pueblo. Pero lo interesante de esto no fue eso que sucedió así. Fue que le sucedió 2 veces. 2 veces les pasó exactamente lo mismo. Se sentían muy seguros, muy firmes. Y de repente, y se durmieron, y de repente fueron sitiados. En nuestra vida personal, la salvación no es un tiquete que yo me gano y que yo recibo para ir al cielo un día. Y entonces mientras que estoy aquí en la tierra, pues hago lo que yo quiero, vivo como yo quiero. Ay, porque la verdad es que si yo voy para el cielo, no. Aquel que ha encontrado la vida eterna en Cristo Jesús vive vigilante. Y todas las mañanas recuerda esto, lo que ha recibido, lo que ha oído, lo obedece. Y su vida, creo yo firmemente, es una vida de constante arrepentimiento. Y cuando hablo de constante arrepentimiento, no es que estoy en mi cuarto encerrado y que me golpeo en el pecho y que ando ahí una vida de dolor. No, es que el arrepentimiento que me lleva a salvación nunca se me olvida y nunca dejo de recordar de dónde Cristo me sacó. Entonces por eso textos que conozco y que he estudiado y que tal vez son básicos como Juan 3:16, que todo el mundo lo conoce, no dejan de conmovernos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Juan está diciendo, recuerda lo que has recibido, recuerda la palabra, recuerda el mensaje de Jesús que está en todo este precioso libro.
no nos cansamos de decir aquí en Semilla, por eso la importancia de que permanezcamos fieles a la palabra de Dios, firmes en la palabra de Dios. Me acuerdo, lo recuerdo claramente. Una vez después de una celebración, habíamos traído un invitado especial, hizo una enseñanza hermosa en la palabra de Dios. Todos los que estamos ahí salimos comentando como, es decir, este bro nos dio en el punto, ¿verdad? Y me acuerdo que yo, ¿verdad? Con mis pocas habilidades sociales, tratando de ser pastor, me acuerdo que me acerco a esta persona y le digo, hey, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Pues, ¿qué le pareció la enseñanza? Y así de una vez directo, no me gustó. Y yo, uy, bueno, pero no era yo el que predicaba, era otro, que dicha, ¿verdad? Y me dijo esto, esa historia ya me la sabía. Así que no me sorprendió. Qué peligroso. Qué peligroso no perder la capacidad de asombro de lo que Jesús quiere decirnos. Y a Sardis le pasó eso. Sardis tal vez tuvo una reacción emocional y empezó a moverse, a adaptarse a la cultura, adaptarse acá, adaptarse a esto, a esta tendencia, y dejó de mantenerse firme y dejó de velar. Y la advertencia aquí es que, como ladrón, cuando menos lo pensamos, como ladrón. Versículo 4 dice así: sin embargo, ahora viene el reconocimiento. Sin embargo, tienes en Sardis a unos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Estas vestiduras blancas las vamos a continuar viendo en el libro de Apocalipsis, así que vamos a tener tiempo para hablar más de esto. Pero, ¿de qué me habla esto? ¿De qué me habla? Es decir, no solamente de una vestidura blanca cuando estemos en el cielo, Dios, sino que el que está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo nos dice que el que está en Cristo está revestido de Cristo. Es decir, que mi ropa, que lo que me identifica es mi vestidura de Jesús. Es que estoy vestido de Jesús. Recuerdo que cuando estaba pequeño estaban de moda las camisas de marca. Todavía, ¿verdad? Está un poco de moda, ¿verdad? Ahora. Sí, yo compro ahí lo que me quede de tuanis, y muchas de ellas son clones, entonces es mucho mejor, ¿verdad? Que mi suegra me hace y quedan increíbles. Pero me acuerdo que carajillos y en el cole, ¿verdad? Nos veíamos las marcas, ¿verdad? De la marca de la camisa. ¿Qué chema andas? Es una Quick. Entonces le revisaban la marca 1. Solo a mí me pasaba. Le revisaban la marca 1, sí, ¿verdad? Para ver si era original o si era paque, ¿verdad? Y entonces el compa le decía, no, mae, esa la compraste en la Avenida Central, ¿verdad? Pero yo la compré en Angelus. ¿Quién compró en Angelus? Bien, bro, gracias. ¿Quién compró en Angelus? Esta población está muy joven, ¿verdad? Bueno, gracias. Era por no ponerse la pelada. Allá compraron en Angelus, ¿verdad? Que vendían las chemas de marca. Y la distinción era que usted se vestía con una camisa original. Y ahí andaba uno. Y para mí era un estrés, porque yo no iba a decir la marca que usaba, pero bueno, estaba preocupado porque ¿cómo me iban a ver mis amigos? Porque mi camisa no era original. ¿Qué te distingue como cristiano? Es decir, se te nota que estás vestido de Jesús, se te nota que estás vestido de blanco, y blanco es un símbolo, es decir, cuando estás enfrente de las personas, cuando estás en las conversaciones íntimas con los amigos, cuando nadie te está viendo, donde sea que estás llevando el nombre de Jesús en alto. Estás llevando y estás siendo distinguido como cristiano. Y esto empieza en casa. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Tus hijos te ven orando? ¿Es la palabra de Dios un elemento esencial en tu casa y tomas un tiempo para sentarte con tus hijos alrededor de la mesa y en medio de tanta confusión y en tanta cosa llevarlos a la verdad eterna? Sí, estás
sentado, estás clamando por los tuyos, estás intercediendo por los tuyos. Es decir, ¿qué tipo de cristianos somos? Es decir, a Esteban, el primer mártir de Cristo en Hechos capítulo 6 y capítulo 7, lo volvieron a ver todos en el consejo. No había dicho una sola palabra, no había explicado su teología, no había explicado su doctrina, no tenía nada que lo distinguía. Y en medio de la acusación, lo vuelven a ver todos en el consejo y dice que su cara parecía la de un ángel. Urgente que se nos note la vestimenta que Jesús nos da. Versículo 5, el que salga vencedor se vestirá de blanco, y aquí viene la promesa: jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga. Y el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermosas promesas. Finaliza esta carta con esta promesa, una promesa de jamás borrar su nombre del libro de la vida. El libro de la vida lo vamos a ver nuevamente muchas veces, pero el libro de la vida lo vimos en Éxodo, lo hemos visto en diferentes momentos. Y bueno, nosotros que estudiamos Éxodo, ahí estaba. Es el libro que es real, es el libro que se va a abrir un día. Y usted inmediatamente puede ver este texto y dice, pero si peco, se me borra. No, la imagen aquí es que jamás se va a borrar. Y lo que usted y yo tenemos que asegurarnos es precisamente de eso, de tener una seguridad en la salvación que Jesús nos da. Y esa seguridad nos habla la Biblia: el que tiene al Padre tiene la vida, el que tiene al Hijo del que reconoce al Hijo del Hombre y al Hijo tiene la vida eterna. Y ojo qué hermoso al que salga vencedor. Esta vida es una lucha. Esta vida de ser cristiano es ir todos los días a la guerra. Es ir todos los días a enfrentar a este mundo caído. Es ir a enfrentar a mi naturaleza pecaminosa. Y es ir y enfrentar al acusador que busca desviarnos del camino. Y si vos y yo no estamos buscando vencer y luchar, y no estoy hablando de guerra espiritual y encerrarnos en el cuarto y pegar 7 gritos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una conciencia constante de que estoy luchando por Cristo, para conocerlo, para darlo a conocer. Y me encanta esta frase: sino que yo reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo sé que a usted le ha pasado, y es la situación más vergonzosa a mí personalmente que me ha pasado, cuando me acerco a alguien y pienso que me conoce y no me conoce. Y entonces yo no saludo casi a nadie porque soy raro, ¿verdad? Pero bueno, cuando me animo y veo en el súper y digo: hey, bro, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y la cara del mae como, bro, no. o hace playback el hombre, ¿verdad? Y dice: sí, claro, mae, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo? Y no te conoce. Es raro. Es raro, ¿verdad? Yo quiero estar frente a Cristo, que cuando diga James Taylor Collado, claro, yo lo conozco, por supuesto, yo lo conozco exactamente como es, yo lo reconozco, yo lo he visto siempre, él todos los días está pegado a mí luchando. Yo sé quién es James, yo lo conozco. Él ha entregado su vida delante de todas las personas para vestirse de Cristo, para conocerlo, para darlo a conocer, para hacer su voluntad, para vivir como Él vivió, para amarme, para guiar a las personas a su alrededor, hacia el camino de Jesús. Sardis, casi cristiano, pero le faltó lo más importante, que es Jesús. Oramos.
Señor Jesús, esta carta es una carta muy fuerte, Padre. Es una carta que nos ha puesto y nos ha impactado. Muchas cosas de ese texto brincan a mi corazón. Una iglesia que tuvo tu palabra al frente. Una iglesia que conoció tus enseñanzas. Una iglesia que sin duda alguna escuchó tu voz. Pero se preocupó más por las cosas terrenales, por la fama, por el buen nombre, por el quedar bien con la gente, porque todo saliera bien y que las personas se sintieran cómodas y en fin, que no generar ningún problema con nadie, llevarse bien con todo mundo. Pero se olvidó de lo más importante. La vida cristiana se trata de una sola cosa y es hacer la voluntad tuya, Jesús. Es predicar tu evangelio. No el evangelio adaptado o mejorado como dicen muchos o diluido, sino todo el mensaje concentrado. Que Cristo vino al mundo, como lo dicen tus escrituras, y que murió, como lo dicen las escrituras, y que al tercer día resucitó, como lo dicen las escrituras. Y todo esto para pagar una deuda impagable, la deuda de mis pecados. Así que hoy mi oración, Jesús, por todos nosotros es que podamos dejar de ser casi, dejar de ser aquellos que escuchan, no sé, sino aquellos que escuchan, creen y obedecen tu mensaje. Hoy queremos, de una manera simbólica, ahí donde estamos sentados, venir y ponernos a cuentas contigo. No quiero ser un cristiano casi. Quiero ser un cristiano real. Vestirme de esa nueva vestimenta que ofreces y caminar como nos enseñaste. Así que hoy, Jesús, quiero orar por las personas que están acá y que nos están viendo en línea, pidiéndote, Padre, que deposites en ellos un corazón arrepentido, que la tristeza que viene de Dios produzca arrepentimiento que lleva a salvación. Que entendamos que esta vida no se trata de mí, se trata de aquel que me amó y que entregó su vida por mí. Que no hay nada que yo pueda hacer, para ganar mi salvación, que solamente reconociendo mis pecados, que solamente reconociendo la urgencia de mi Salvador, de un Salvador que me perdone, que me limpie, que me sane y que me transforme. Y como tu palabra nos recuerda, en Efesios capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados para buenas obras, las cuales dispusiste de antemano. Y es por eso que por medio de la fe, Jesús, recibimos de tu gracia, recibimos de tu perdón esta mañana, y deposita en nosotros las obras para vivirlas, para caminar, para despertarnos todos los días diciendo: Jesús, hoy quiero caminar de tu mano, hacer tu voluntad. Y esta aventura hermosa de seguirte, de caminar, de amar, de perdonar, de dar gracia, de llevar misericordia y de llevar tu mensaje de salvación donde quiera que estemos. Transforma nuestro corazón hoy. Y Señor, hoy quiero orar especialmente por aquellos que en casa la están pasando mal, por aquellos que hoy se dieron cuenta que la máscara delante tuyo no funciona. Que hoy podamos venir al verdadero arrepentimiento y que hoy podamos venir a encontrar la verdadera, la única verdad, que es tu salvación, Padre. Lo pedimos en tu precioso nombre y juntos aquí y en casa decimos
Amén y amén. Familia, Dios me los bendiga, que tengan un hermoso domingo. Mi esposa y yo vamos a estar por acá unos minutos. Para los que nos visitan por primera vez, nos encantaría saludarlos. Bendiciones.